En este video vamos a ver cómo calcular el área y perímetro de un polígono regular. Para ello vamos a utilizar esta fórmula que viene acá. Dice que el área de un polígono es igual a P por A dividido entre 2, donde P es el perímetro y A es la apotema del polígono. Entonces, la fórmula es muy sencilla, solo necesitamos dos cosas: saber el perímetro y la apotema. La cuestión es cuando falta alguna de ellas, que tenemos que averiguar cuánto mide. Pero para recordar qué es el perímetro. El perímetro es el borde del polígono, sea el que sea. Aquí en este ejemplo viene un pentágono, pero recuerden que puede ser cualquiera. Entonces, el perímetro sería el borde de ese polígono. Tenemos que saber cuánto mide esa línea roja, pero además tenemos que saber cuánto mide la apotema, cualquier apotema, porque todas miden lo mismo. Estos dos datos son los que se necesitan para averiguar el área. Ahora vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Para el que quiera, en los comentarios también está el minuto exacto donde se empiezan los ejemplos. Voy a explicar esto para alguna persona que quiera saber de dónde viene la fórmula, por qué es así. Entonces yo tengo este polígono, recuerden que está compuesto por triángulos congruentes. 5 triángulos congruentes. Tenemos un triángulo, 2, 3, 4, 5 triángulos que tienen el mismo tamaño. Están unidos y forman el polígono, en este caso el pentágono. Pero ¿qué pasa si se desarma el pentágono? Si yo pongo los triángulos por separado, nos quedaría algo parecido a esto. Los 5 triángulos que están acá son los 5 triángulos que forman el pentágono en este caso. Ven que todos tienen su apotema común, todos iguales a este. Todos tienen su apotema. Ahora, si yo calculo el área de este triángulo, todos los demás triángulos van a tener la misma área. Entonces, si la calculo y lo multiplico por 5, es lo mismo que calcular el área de todo el polígono, porque el polígono lo forman los 5 triángulos. Vamos a recordar, por lo general, la primera fórmula que nos enseñan para sacar el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Generalmente, donde esta es la base y esta es la altura. Vamos a usar la misma fórmula, solamente con un pequeño cambio. En lugar de base, va a ser el lado. Recuerden que esto es un lado del polígono. Lo ven acá, un lado. Y la altura, ya no voy a escribir h, sino que voy a escribir a, porque es la apotema. Y así lo puedo hacer en todos los triángulos. Apotema y lado. Apotema y lado. Apotema y lado. Y apotema y lado. Ahora, si quisiera calcular el área de este triángulo, simplemente sería área es igual a base por altura dividido entre 2 o largo por apotema dividido entre 2. El área de este. Pero este tiene la misma, entonces sería otra vez área lado por apotema dividido entre 2. Este tiene la misma fórmula. Lado por apotema dividido entre 2. Área es igual a lado por apotema dividido entre 2. Y aquí la misma fórmula.
lado por apotema dividido entre 2. Entonces tenemos 5 veces, en este caso, la misma fórmula. Entonces si junto todas las fórmulas, ¿qué me va a quedar? 5 veces lado por apotema dividido entre 2. O sea, 5 por el área del triángulo. Esto quedaría entonces 5 por L por A dividido entre 2. Ahora, si recordamos, por aquí abajo, el perímetro, la fórmula es n, o sea, la cantidad de lados, por lo que mide un lado. Así se saca el perímetro. Y si vemos acá, esta parte que está aquí es 5 por L, que era un pentágono. O sea, el 5 sería la N y la L lado. Entonces, aquí está incluido el perímetro. ¿Qué significa entonces? Al final, que este 5L, yo lo puedo cambiar por perímetro, por apotema, dividido entre 2. Y ya nos da la fórmula que teníamos al principio, que era esta. Yo lo hice con un pentágono, lo pueden hacer con cualquier polígono. Si hacen un hexágono, les va a quedar 6 triángulos, al final va a ser 6L, que sigue siendo el perímetro. Si lo hacen con un cuadrado, van a ser 4 triángulos, que les va a quedar 4L, y al final va a ser el perímetro. Entonces, lo hagan como lo hagan, va a quedar igual. Ahora vamos a pasar a los ejemplos ya para calcular el área y perímetro de un polígono. Vamos a ver estos ejemplos, donde el primero dice que calcule el área de un pentágono regular cuyo lado mide 20 centímetros. Entonces tenemos que ver que nos están dando un pentágono regular y que el lado mide 20. Entonces ustedes le pueden poner aquí 20. Aquí 20, aquí 20. Todos los lados miden 20 porque es un polígono regular. Pero en realidad solo necesitamos uno. Con solo un lado ya sabemos que los demás miden 20. Ahora, no hace falta dibujar todo el polígono. A veces hay polígonos muy difíciles de dibujar. Un pentágono no es fácil de dibujar. Entonces, lo que vamos a utilizar simplemente es este triángulo que está aquí. Con solo ese triángulo ya podemos obtener los datos que necesitamos. Ahora, recordemos la fórmula, que sería que el área del polígono es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Tenemos que averiguar el perímetro y la apotema. Ahora, vemos si podemos calcular alguna de las cosas inmediatamente. Como tenemos la medida de lado, que es 20, recordemos que el perímetro sería n por L. ¿Qué es la n? Recordemos que n es la cantidad de lados, o sea, n sería 5. Por la L, ¿cuánto vale la L? El lado mide 20. O sea, el perímetro es 100. Y ya tenemos un dato de los que ocupamos. Ya tenemos la P. Ahora falta la A. Y para la A vamos a utilizar el triángulo que les dije antes. Vamos a utilizar este triángulo que está aquí.
Entonces nada más dibujamos el triángulo. Ese triángulo es este. ¿Qué datos tenemos de ese triángulo? Tenemos que el lado mide 20. Pero recordemos que este lado que está aquí es esto nada más. Es la mitad del lado. Entonces eso no mide 20. Esto mide 10. Y necesitamos averiguar la apotema. Tenemos que averiguar cuánto vale esta apotema. Para ello, tenemos que utilizar trigonometría. Primer paso, yo necesito saber cuánto mide este ángulo que está aquí, que es el ángulo central dividido a la mitad. Recuerden que se averigua primero el ángulo central, que es todo esto. Ángulo central sería 360 dividido entre n. N es ¿cuánto? N es 5. Y eso da 72. El ángulo central es de 72 grados. Pero aquí no está el 72, está la mitad. Entonces, si saco la mitad de 72, esto va a quedar 36. Quiere decir que aquí hay un ángulo de 36 grados. Y ahora sí tengo los datos que ocupo para calcular la A. De acuerdo con 36, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Cuál razón trigonométrica usa opuesto y adyacente? Eso es tangente. ¿Tangente de qué? De 36. Es igual a una fracción donde el numerador sería el opuesto, o sea 10, sobre el adyacente, que sería la A. ¿Cómo se resuelve esta operación? Tenemos que aquí el valor de la A, tenemos que despejarla. Siempre que queda en el denominador, como aquí. Recuerden que hay que intercambiar esos datos con la tangente. Entonces quedaría la tangente, perdón, la apotema donde está la tangente. Ponemos el 10. Y donde está la apotema y ponemos tangente de 36. La apotema sería entonces, si lo ponemos en la calculadora, 10 dividido entre tangente de 36. Y sería 13,76 aproximadamente. Y ya tenemos el otro dato que necesitamos para encontrar el área. Perímetro por apotema de entre 2. Ya tengo el perímetro y tengo la apotema. Ponemos los datos acá. El perímetro sería 100 por la apotema, que es 13,76 dividido entre 2. Y eso nos da 100 por 13,76 dividido entre 2, 688. Como era en centímetros, el área se pone en centímetros cuadrados. Y ya queda resuelto el problema. El área de este pentágono es de 688 centímetros cuadrados. Entonces vemos que simplemente ocupamos dos datos. La cuestión es cuando falta alguno o faltan los dos. El segundo ejemplo nos dice que encuentre el área de un heptágono regular si su apotema mide 16.
Seguimos los datos, entonces es un octágono y nos dicen la apotema. Entonces recuerden, no hay que dibujar siempre la figura, no hace falta dibujar el octágono. Con solamente este triángulo ya podemos calcular el área si faltara algún dato. Si desde el principio nos dan el perímetro y la apotema, o el lado y la apotema, ya el ejercicio se hace más rápido. Primero, entonces, el área del polígono sería perímetro por apotema dividido entre 2. El problema nos dice que ya la apotema mide 16, entonces ya eso está hecho. Pero falta encontrar la medida del perímetro. Entonces para ello vamos a utilizar de nuevo el triángulo que está aquí. Hacemos el triángulo. Y vemos los datos que tenemos. Según esto, aquí está el octágono. Y esta parte mide 16. Entonces recuerden que aquí está el ángulo recto. Aquí tengo el 16. Ahora, para encontrar el perímetro, se necesita saber cuánto mide el lado. Porque el perímetro es lo que mide el lado por la cantidad de lados. Ahora recordando, yo aquí le puedo poner X. Esta X sería la mitad del lado. Si yo encuentro esto, sería la mitad del lado. Por lo tanto, primero que todo hay que encontrar el ángulo central. El ángulo central era 360 dividido entre n, o sea, 7. 360 dividido entre 7 nos da 51,42. Pero recuerden que el ángulo que está aquí es la mitad nada más. Entonces yo lo tengo que dividir entre 2. $25,71 aproximadamente. Quiere decir que el ángulo va a ser de 25,71 grados. Aproximadamente. No es exacto. Ahora con estos datos ya podemos ver cuál razón trigonométrica se usa. Entonces tengo X, que sería el cateto opuesto, y el 16, que es el cateto adyacente. Por lo tanto tenemos que utilizar tangente. Tangente del ángulo, que sería 25,71, es igual a cateto opuesto, que sería la X, que queremos averiguar, sobre la hipotenusa, que es 16. Aquí está el dato. Recordemos que cuando el dato está en el numerador, simplemente agarramos el número que está debajo en el denominador y lo pasamos a multiplicar al otro lado. O sea, esto quedaría 16 por tangente de 25,71 es igual a X. Y escribimos esta operación en la calculadora. 16 por tangente de 25,71 y eso nos da aproximadamente 7,70.
Entonces, X es aproximadamente 7,7. Pero X, recordemos que es la mitad del lado, nada más. Entonces, si yo quiero saber la medida de L, sería agarrar 7,7 y multiplicarlo por 2, 15,4 aproximadamente. Y ya tenemos lo que andábamos buscando, que era el lado. ¿Para qué? Para calcular el perímetro. Perímetro es n por L. N, como es un hectágono, recuerden que es 7 por 15,4, que es lo que mide el lado. Entonces sería 15,4 por 7. 107,8. Ya tenemos el otro dato que ocupamos. Ahora simplemente vamos a la fórmula. Perímetro 107,8 por la apotema, que ya nos dan desde el principio, que mide 16. Todo dividido entre 2. 107,8. Entonces perímetro por apotema dividido entre 2. Y eso nos da 862,4. Y esta sería el área. Como aquí hay metros, la respuesta se pone en metros cuadrados. El tercer ejemplo es un poquito más largo. Dice que encuentre el área de un decágono regular cuyo radio mide 15. Vemos los datos que nos dicen que es un decágono. Y el radio mide 15. Vamos a ver, entonces la fórmula sería área del polígono, perímetro por apotema dividido entre 2. ¿Por qué es más largo? Porque en el primer ejemplo nos dan la medida de lado cuando sacamos el perímetro. En el segundo ejemplo nos dan la apotema, entonces ya está sacada esta parte. Pero en este nos dan el radio. El radio no nos sirve ni para sacar el perímetro ni la apotema. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Por eso es un poco más largo. Entonces nos dice acá que es un decágono, o sea 10 lados, donde el radio mide 15. Esto mide 15. Dibujar un decágono es muy complicado, entonces de nuevo se utiliza en la mitad del triángulo aquí. Entonces vamos a empezar dibujando el triángulo. Aquí está la apotema. Aquí estaría X, que recuerden que es la mitad del lado. Y el radio es la hipotenusa siempre, que sería el 15. Pero primero que todo tenemos que calcular la medida del ángulo central. Necesito saber cuánto mide este ángulo para poder usar las razones trigonométricas. El ángulo central sería 360 dividido entre n, que sería 10.
y eso da 36. Pero aquí no va al 36, recordemos que tiene que ir la mitad, que 36 dividido entre 2 da 18. Ok. Ya con este dato puedo calcular la apotema y la medida de lado. Entonces aquí sería 18 grados. Este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y esa sería la hipotenusa. Tenemos que usar este 15 porque es uno de los datos que conocemos. O sea, hay que utilizar hipotenusa. Si quiero sacar la apotema, tengo que utilizar hipotenusa y cateto adyacente. ¿Cuál razón trigonométrica usa adyacente e hipotenusa? Sería cos. Coseno de 18 es igual a cateto adyacente, que sería la A, sobre la hipotenusa, que sería 15. Vemos que la A está en la parte de arriba en el numerador, entonces nada más tomamos el 15 y lo mandamos a multiplicar. 15 por cos de 18 es igual a la apotema. Lo ponemos en la calculadora. 15 por cos de 18, 14,26 aproximadamente. Entonces la apotema es aproximadamente 14,26. Y ya tenemos un dato. Ahora vamos a dividir esto. Ahora vamos con la medida del lado. Para eso tengo que encontrar esta medida que está acá. Tengo que utilizar el opuesto y tengo que utilizar la hipotenusa. Opuesto y hipotenusa lo utiliza la función sen. O sea, sen de 18 es igual a cateto opuesto, que sería en este caso la x, sobre la hipotenusa, que sería 15. Pasa lo mismo, entonces el 15 pasa a multiplicar. 15 por sen de 18 es igual a x. X entonces nos da aproximadamente 4,63 aproximadamente. Pero recordemos que x no es el lado, x es la mitad del lado. Entonces el lado sería multiplicar 4,63 por 2, 9,26. Ya tengo la apotema y tengo el lado que ocupo. Ahora, con la medida del lado que voy a sacar el perímetro. Es n por l. ¿Cuántos lados tiene? Sería 10. Lo que mide cada lado vimos que es 9,26. El perímetro entonces sería 9,26 por 10, 92,6. Y era el último dato que nos faltaba para la fórmula. Perímetro por apotema dividido entre 2, entonces ya tenemos el perímetro, que es 92,6, por la apotema,
que es 14,26. Todo eso dividido entre 2. Y nos da 92.6. Hacer fracción. 92.6 por 14,26 dividido entre 2. 660,23. Están metros, entonces sería metros cuadrados. Y ahí está la respuesta del problema. El área del decágono. Entonces, dependiendo de los datos que nos dan, las preguntas o los procedimientos son más cortos o más largos. Así sería como calcular el área de un polígono regular.